para comenzar. Bueno, Padre, gracias por este estudio del libro de Hebreos. Gracias por los diferentes hermanos que conectan, Señor, por los que faltan por conectar. Ayúdanos a entender este capítulo 4, Señor, que vamos a iniciar en el día de hoy acerca, Señor, del descanso, Señor, del creyente. Te pedimos, Señor, para que estos versículos, estos primeros 9 versículos, sean de edificación, que podamos profundizar en ellos, que pueda servir, Señor, también para que podamos reflexionar y profundizar más y más en tu escritura. Te damos, Señor, la gloria. En nombre de Jesús, amén y amén. Listo. Les voy a hacer como una introducción de lo que hablamos hace 8 días, que va muy ligado al inicio del capítulo 4 de Hebreos. Es importante para entender el capítulo 4 de Hebreos que también tengamos claro el capítulo 3 de Hebreos, más que todo la parte final del capítulo 3 de Hebreos, porque en el capítulo 3 de Hebreos se enfocó mucho en hablar del tema de Israel en el desierto, de cómo esa forma de Israel en el desierto, por no obedecer la palabra de Dios, toda esa generación que salió de Egipto, excepto Caleb y Josué, toda esa generación murió en el desierto por rebeldes. Y fue esa generación de los hijos de esta generación que se levantó en medio del desierto, en medio de estos 40 años, que tomaron Canaán. Entonces, esto es una realidad histórica, pero que apuntaba a una realidad espiritual. Yo soy de los que estoy de acuerdo con la parte de la tipología bíblica, y aquí vamos a mirar cómo el escritor de Hebreos también apunta a eso, que esto que estaban viviendo los judíos en el desierto, en el cual a ellos también se les predicó el evangelio, entendieron a través de los diferentes mensajes de la ley, a través de los sacrificios que se presentaban en el tabernáculo, a través de las diferentes celebraciones de la Pascua. Todo eso apuntaba a Cristo, a través también del maná diariamente en el cual ellos eran alimentados. Todo apuntaba a ese descanso eterno. Entonces, ellos tenían como meta llegar a Canaán, que era el descanso prometido de Dios. No obstante, ese descanso apuntaba a una realidad espiritual mayor. Muchos de ellos no se les permitió entrar a ese descanso, también como una realidad de que eran personas perversas, y por tal motivo no entrarían al descanso hablando de Canaán, pero cuando ellos estuvieran en Canaán, entenderían que ese no era el descanso completo, sino que existía una realidad mayor, de un descanso mayor que el creyente tiene presente, y que hay un descanso mayor que va a ser la eternidad por medio de Cristo. Realmente el descanso ahora del creyente es Cristo. Entonces, teniendo presente eso, vamos a iniciar leyendo los siguientes versículos. Entonces, para entender, el capítulo 3 va muy ligado al capítulo 4. El capítulo 4 inicia de esta forma: entonces, temamos, pues no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Entonces, el capítulo 3 se centra solamente en el pueblo de Israel, acerca de esa generación que murió en el desierto y que no logró entrar a la promesa, ¿cierto?, al reposo, al descanso en Canaán. Pero entonces el escritor de Hebreos centra que esa promesa también del reposo no solamente era para ellos, sino que también esa promesa del reposo era para los judíos a los cuales ellos estaban refiriendo, y también para nosotros. Así que miremos cómo es la enseñanza y la aplicación y la realidad en la cual se está enfocando el capítulo 4. Entonces dice: si temamos, pues no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado, de la misma forma como aquellas personas que murieron en el desierto no lo alcanzaron. Porque mire cómo dice este versículo 2: porque también a nosotros, tanto para esa generación del escritor de Hebreos como para nosotros, se nos ha anunciado la buena nueva. En otras traducciones dicen: se nos ha anunciado el evangelio. Quiere decir que el evangelio se predica desde el Antiguo Testamento, claro. Tanto en el Antiguo como en el Nuevo. En el Antiguo hay ley y evangelio, y en el Nuevo hay ley y evangelio. Están en los dos. De hecho, las confesiones de fe, tanto de Londres Bautista y la de Westminster, habla de eso. Tanto en el Antiguo y en el Nuevo hay ley y evangelio. A las personas que estaban en el desierto se les predicó también el evangelio a través de este montón de
de figuras, de los sacrificios, del maná, de la nube, todo eso por fe entendían la realidad del descanso eterno, la realidad de la guianza de Dios, la realidad de la necesidad de un redentor. Dice, a ellos, como a nosotros, está diciendo el escritor de Hebreos, se nos predicó el evangelio, pero no les aprovechó el oír las palabras, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Quiere decir que aquellas personas en el desierto murieron en el desierto porque no las creyeron con fe. Y la fe es un don de Dios. Dios hace la exigencia que vengan a Él, pero solamente es Dios también el que proporciona para que vengamos a Él. Y la verdadera fe salvadora es una fe de corazón. Hay una fe salva que solamente es un asentimiento intelectual donde yo puedo estar de acuerdo con muchas cosas de la palabra, pero la fe verdadera es desde el corazón. Así que estas personas murieron en el desierto porque no tuvieron fe. Y la fe es un don de Dios. Yo no produzco fe, hermanos. Yo puedo producir una confianza natural, pero la fe salvadora es un don de Dios. Entonces avancemos aquí. Calvino dice, él nos recuerda que la doctrina mediante la cual Dios nos invita actualmente es la misma que aquella dirigía a los padres. La salvación siempre ha sido igual. No hay otra forma de salvación en la historia. La salvación siempre ha sido, y se lo he repetido tanto en Romanos como acá, por fe, por gracia y por Cristo. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Tanto en el Antiguo Testamento hay ley y evangelio, como en el Nuevo Testamento hay ley y evangelio. Estas personas también se salvaban. Lo que a ellos también se les predicaba era el evangelio y también se les hablaba de un reposo eterno. También se les predicó el evangelio a través de estas figuras. Ahora que es mucho más claro para nosotros, sí, pero a ellos también se les predicó. Dice, ¿y para qué lo dijo? Para que supiéramos que el llamamiento divino no será en grado alguno más provechoso para nosotros de lo que fue para ellos. A ellos también se les llamó para que entraran al reposo. Esas imágenes de Canaán, esa tipología de Canaán, los llevaba a ellos a entender a una realidad mayor. Dice, más provechoso para nosotros de lo que fue para ellos, a menos que lo afirmemos por medio de la fe. Eso dice Calvino. Y Kistemaker dice lo siguiente: Dios cumple sus promesas solamente en aquellos que aceptan su palabra, con fe y confianza. Recordemos que la fe es parte vital de la salvación del creyente. Nosotros no producimos fe, pero nosotros somos salvos por la fe. Quiere decir que esa parte de la fe también es algo mediador, ¿cierto? Mediador no, sino como un medio, ¿cierto?, para alcanzar todos los beneficios que tenemos por medio de Cristo. Por eso la fe es un don de Dios. Dice, trátese ya de Josué, de Caleb, buscando su reposo. ¿Por qué siempre se menciona a Josué y Caleb? Porque Josué y Caleb era de esa generación que salió de Egipto. Miremos, de hecho, aún la actitud de Josué y Caleb tan diferente a la de todo el pueblo de Israel que salió de Egipto. Ellos iban directamente a Canaán, mientras ellos también eran representantes de las tribus. Mientras los otros tuvieron temor y miedo, Josué y Caleb siempre se mostraron confiando en Dios y confiaron en la promesa de Dios. Esta generación incrédula que salió juntamente con Josué y Caleb murió en el desierto. Pero Josué y Caleb sí llegaron a poseer su herencia en Canaán, que es lo diferente entre estas personas. Dice, nadie dentro de los israelitas podía completar el viaje por el desierto y entrar en la tierra prometida, excepto aquel que demostrase verdadera fe en Dios. Entonces, mire que aquí está esa parte tipológica, ¿cierto? Solamente podrían entrar a Canaán aquellos que de verdad tuvieran esa fe en Dios. Mientras aquellos que murieron en el desierto era porque no se les, de hecho el versículo dice, no les permitiré entrar en mi reposo. Vamos a ver la cita. No les permitió entrar en el reposo porque había una realidad mayor en eso. Dice, excepto a aquellos que mostrasen una verdadera fe en Dios. Y lo mismo, hay muchas personas en este mundo que se les predica el evangelio. Es más, hay personas dentro de las congregaciones que se les predica el evangelio y muchos de ellos no van a entrar en el reposo de nuestro Señor Jesús. Lo hemos repetido, hay muchas personas que han llegado a la iglesia, pero no han llegado a Cristo. Y se les predica el evangelio todo el tiempo, de la misma forma como estas
judíos en el desierto se les predicaba el evangelio todo el tiempo, pero eran incrédulos. Hay muchas personas que son incrédulas y pueden estar en una congregación y no haber llegado a Cristo, y se les va a predicar el evangelio todos los domingos y no van a creer. Dice, solamente les permitiría entrar a Canaán a aquellos que creyeran. Por eso la generación se perdió en el desierto y entró una generación, hijos de aquellos que vivieron alrededor de todo lo que se veía en el desierto, la nube, el maná, la ley, todo eso. Nadie entrará en el reposo eterno de Dios a menos que su fe esté anclada en Jesús, el Hijo de Dios. El hermanito Juan Goyeneche nos comparte unos versículos muy relevantes con respecto a esto que estamos estudiando. Dice, pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir. Eso es Éxodo, hermanito. ¿Qué versículos son esos? Números. Dice, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró y su descendencia tendrá en posesión. Eso es lo que dice Números. Y el otro dice, vosotros a la verdad no entraréis en la tierra, por la cual alcé mi mano y juré que os haría habitar en ella, exceptuando a Caleb, hijo de Jefone, y a Josué, hijo de Nun. Entonces mire que esos versículos van muy de acuerdo con esto que estamos hablando acerca de Josué y acerca de Caleb, porque ellos actuaron diferente, ellos sí le creyeron a Dios. Y como ellos sí creyeron, para ellos vendría la tierra, y esa tierra tenía una realidad mayor, y es el descanso. Lo mismo, solamente entrarán en descanso aquellos que de verdad tienen fe en Jesús. ¿Listo? Miremos bien la línea melódica que tiene todo Hebreos capítulo 4. Por eso la importancia de entender Hebreos capítulo 3. Entonces sigue así. Así que el escritor de Hebreos dice, pero los que hemos creído, entramos en el reposo. Quiere decir que el que no cree, no entra en el reposo de Dios. Ni aquellos que murieron en el desierto entraron en ese reposo que Canaán tipificaba una realidad mayor. De la manera que dijo, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. ¿Sí? Esto es un versículo que parece que está en los Salmos. Dice, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Aquellas personas rebeldes, aquellos judíos rebeldes, porque eran bien rebeldes, mantenían cuestionando a Moisés en todo, se les dijo, no entrarán en mi reposo. Y sigue el escritor de Hebreos, porque en cierto lugar dijo así el séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. ¿Qué quiere decir esa parte del libro de Génesis en la creación cuando dice que reposó Dios? Es porque el creyente tiene que encontrar su reposo en Dios, y tenemos que reposar de la misma forma como Dios reposó. Por causa del pecado, el pecado que es lo que produce en la humanidad, fatiga, cansancio, frustración. Muchas personas, también se lo he dicho a la congregación, creen que el trabajo es una maldición. No, el trabajo es una bendición, pero hay una diferencia en la forma como Adán trabajaba labrando la tierra en el Edén antes de pecar, a la diferencia como trabajaba Adán después de pecar fuera del Edén. El trabajo hace parte de la humanidad. La diferencia era que Adán trabajaba y la tierra le devolvía fácilmente, sin ningún esfuerzo, lo que Adán trabajaba. Mientras cuando Adán pecó, después de salir del Edén, ya el trabajo en la tierra era diferente, ya la tierra le presentaba oposición a Adán. Por eso dice que conseguirás el pan con el sudor de tu frente y las flores producirían cardos y todo eso. Hay una gran diferencia. Mientras que antes era algo que se daban las cosas por medio de todo lo que Dios había hecho, y lo que trajo el pecado fue dolor, angustia, sufrimiento, dolor, inestabilidad, desequilibrio. Y por eso nosotros no tenemos descanso. Nosotros, el pecado trae fatiga, trae dolor, todo esto. Las presiones de todo tipo es por causa del pecado de la humanidad. Hay un reposo para el creyente, que lo vamos a encontrar en la eternidad. ¿Tienen alguna pregunta o algún aporte que quieran hacer? Listo. Entonces Calvino dice, el apóstol no se propuso otra cosa al declarar que hay un reposo para nosotros. Entonces, se centra primero en esa realidad del pueblo de Israel en aquel tiempo en el desierto, y ahora se centra tanto en esa generación para nosotros.
Hay un reposo para el creyente, que la de incitarnos a desearlo y también hacernos temer para que no quedemos excluidos de él por causa de la incredulidad. Porque hay muchas personas que van en el infierno y se creyeron buenos y se creyeron creyentes, pero nunca nacieron de nuevo. Porque hoy se vive un cristianismo sin nacer de nuevo. Y si no se nace de nuevo, no vamos a ir a la eternidad. Así de claro es. Fue lo que Jesús le dijo a Nicodemo. Sin embargo, el autor nos enseña al mismo tiempo que el descanso, el cual ahora se nos ofrece, vale mucho más que aquel que la tierra de Canaán. Quiere decir que la tierra de Canaán solamente era una realidad física que apuntaba a una realidad espiritual. Había un descanso mayor. Canaán era un descanso para Israel porque era lo que Dios le había prometido, era el lugar donde ellos se iban a establecer, era el lugar donde ellos iban a crecer, pero cuando ellos estuvieran ahí, entenderían que había algo mayor. Por ejemplo, cuando se habla de Abraham en Hebreos también capítulo 11, Abraham sabía que a su descendencia se le iba a dar la tierra por la cual él estuvo andando como peregrino, pero Abraham, al creer con fe eso que Dios le había dicho, Abraham tenía un entendimiento de que eso físico era una realidad mayor. Por eso la Biblia dice que Abraham buscaba, ¿cierto? Y anhelaba esa ciudad en la cual no tenía fundamento. Ellos creían por fe y por medio de la fe tenían un entendimiento claro de estas realidades espirituales. Muchas gracias, Marito Gustavo. Salmo 95. 11. Por tanto, juré en mi furor que no entrarían en mi reposo. Y todo eso también es una advertencia para que todos miremos si de verdad estamos en la fe, que no sea que por incredulidad no entremos en el reposo eterno de Dios. Kistemaker dice, este reposo se ha convertido sin duda en una realidad para el creyente. Los incrédulos no tienen acceso al reposo que Dios otorga, ya que al despreciar la palabra de Dios han perdido el privilegio de entrar a su reposo. Todo aquel que vaya en contra de la palabra de Dios no va a tener un entendimiento de lo que el creyente anhela. Hoy estamos viviendo una crisis donde las personas no están pensando bíblicamente, las personas están pensando como este mundo, los creyentes están pensando como este mundo y no están pensando bíblicamente. Por tal motivo piensan en este mundo y no piensan en la eternidad. Al validar las cosas hay falta de discernimiento por causa de no tener una comprensión clara de las escrituras. Y por no tener esa comprensión clara, no estudiar, tampoco estar en una iglesia donde se exponga correctamente la palabra, la gente no piensa bíblicamente, la gente piensa como este mundo y validan todo como este mundo. Es importante yo tener un entendimiento claro y yo tengo que renovar mi entendimiento y yo tengo que pensar y aprender a pensar bíblicamente. ¿Qué fue lo que pasó con estos judíos cuando uno empieza a estudiar Números y Éxodo? Es que cada vez que Moisés hablaba la palabra de Dios, ellos no la creían. Dios les dijo, los voy a alimentar. Ellos decían, ¿pero qué? ¿Cómo va a hacer eso? ¿Por qué Dios nos tiene aguantando hambre? Vayan y tomen posesión de Canaán. No, pero esa gente es muy gigante. O sea, ellos pensaban como Egipto, mas no pensaban de acuerdo a lo que Dios les había dado. Por eso el versículo que ahorita el hermanito Goyeneche colocó, Caleb y Josué eran de otro espíritu. Los israelitas en el desierto pensaban como los egipcios. Todavía pensaban como Egipto, no de acuerdo a la palabra de Dios. Y hoy pasa eso, hay mucho creyente que piensa como el mundo, no bíblicamente. Por tanto, no van a creer muchas cosas. Hay muchas cosas que no las creen. De pronto tienen una vida religiosa y pueden tener un lenguaje religioso, pero no creen muchas cosas de Dios. Dice, el evangelio le es proclamado a creyentes e incrédulos, de modo tal que nadie puede usar la excusa de que no ha oído la promesa de Dios. Cuando el hombre se niega a escuchar la palabra de Dios, tal actitud no termina con las promesas. Para el incrédulo, las mismas se convierten en amenaza. Para el creyente, continúan siendo promesa que a su debido tiempo se cumplen. Y si yo solamente miro el cristianismo como algo religioso, pero no lo creo de corazón, ¿eso es qué? Moralidad. Es religiosidad sin sentido. Y así es lo que estamos viviendo hoy, lamentablemente. Geraldine Rubiano dice, ¿cuál debe ser nuestra actitud con respecto a la entrada en su reposo? La actitud es que debemos creer en la palabra de Dios y que hay un reposo eterno. Y nuestro reposo en este tiempo es Cristo. O sea, hay una realidad que es ya y hay una realidad que es futura.
Por eso es que Jesús mismo dijo, venid a mí todos los que están cargados, agobiados, bueno, así parafraseando, agotados, y yo los haré descansar. Hay una realidad en este momento donde el creyente descansa en su Señor, porque nuestro descanso es Cristo, pero una realidad futura que está hablando de la eternidad, porque aún estamos en este mundo y aún las circunstancias de este mundo y el pecado nos afligen, hay aflicción. O si no, mire la aflicción que ha traído esta pandemia. Hay mucho tipo de aflicción. Mientras estemos en este mundo, aún hay aflicción y todo esto es consecuencia del pecado. Hay lágrimas, hay lloro, hay angustia, hay frustración. Por tal motivo, esperamos un reposo mayor, donde todo esto sea quitado, donde todo es perfecto. ¿Alguien más quiere decir algo? ¿O preguntar algo? Oscar, buenas noches. Hermano, buenas noches. No solamente me causaba mucha curiosidad pensando un poquito en lo que usted estaba diciendo de que nosotros tenemos que pensar bíblicamente y espiritualmente. Entonces, de verdad que Dios nos ayude, porque como nosotros estamos acostumbrados a pensar humanamente o mundanamente desde que nacemos, entonces casi que más nos valdría llegar rápido a Cristo, ¿no? Porque si no serían muchos años de mundanería, y para después cambiar la mente del hombre a Cristo sería bien complicado. Indudablemente Dios hace el milagro, ¿no? Es una obra divina. Pero creo que en las iglesias posmodernas o contemporáneas lo que abunda es esto. Abunda es un estudio del hombre, un estudio muy humanista, muy religioso, mas no le enseñan a uno a pensar bíblicamente. Y como usted nos decía ahorita, creer en el Señor y creer en sus promesas y que Él lo va a hacer. Eso casi siempre estamos cuestionando, no, pero es que estoy aguantando hambre, como decía usted, o es que tengo esta situación, o es que estoy viviendo aquello, pero no responder ante las situaciones de la vida cotidiana bíblicamente o de una manera cristocéntrica, pues solamente eso. Sí, muy bien. Sí, de hecho nosotros nacemos en un mundo, ¿cierto? Desde pequeñitos nos está bombardeando a través de la televisión, a través del colegio, a través de la universidad, a través de la cultura, una forma de cómo piensa este mundo. Por eso la importancia que nosotros nos estemos exponiendo a la predicación de la palabra y que la meditación de la palabra sea diaria. De hecho, al judío también se le dijo, ¿cierto? Que meditara, que todo el tiempo tuviera la palabra frente a sí, que la ataran, que fuera parte. Es que es un proceso. Y por eso el creyente va en una renovación, ¿cierto? De su entendimiento, en donde tiene que ir pensando menos como el mundo e ir cada vez más profundizando en la palabra, como decían los puritanos, el entendimiento de la mente y el entendimiento del corazón. No solamente llenarme la mente, sino reflexionar la palabra, meditar la palabra, analizar todo lo que está alrededor para que lo que esté aquí haga parte de mí. Obviamente eso es un proceso, pero el creyente, por eso la importancia de irse exponiendo a esto. Jorge dice, me gusta cómo se da la relación de esas buenas nuevas que recibieron las personas del Antiguo Testamento y cómo nosotros conocemos ahora el Evangelio. Ellos también, como nosotros, podían entrar en el reposo de Dios. A ellos también se les predicó el Evangelio. Eso sí, a través de ciertas figuras, oscuridad, pero a través de la fe tenían un entendimiento de la realidad. Para nosotros, después de la venida de nuestro Señor Jesús, las cosas son mucho más claras. ¿Sí? Hay un entendimiento mayor. Juanito Gustavo, ¿iba a decir algo? Que había que prender el micrófono. Bueno, sí, quería pues como un pequeño aporte ahí. No, pastor, estaba aquí pensando pero acerca de cuánto daño ha hecho el que se suavice el evangelio, ¿cierto? Cuando no se le habla a las personas como tal, lo que dice la palabra y una sana interpretación de la palabra, porque pues de ese modo, cuando uno vive así, pues difícilmente va a poder entrar pues como en ese reposo, porque va a estar ocupado pues por lo material, por las cosas terrenales como tal. Y entonces cuando no se ha hablado pues bíblicamente, entonces no entendemos que el Señor Jesús habló acerca de las aflicciones, ¿cierto? Como decía ahorita. Entonces la importancia y la necesidad que tenemos nosotros de profundizar y de exponernos, venir delante de la palabra para que sea ella la que haga pues el trabajo, ¿cierto? Como tal, para lo que fue mandada. Entonces no quería pues como hacer eso y pues, decir que cuánto daño ha hecho. Digamos en mi caso, que estuve en la iglesia carismática,
cuántas cosas no le han dicho a uno y usted se merece todo y como hijo de Dios, usted no tiene por qué aceptar esta situación y esto y lo otro. Y realmente eso lo que hace es ir en contra de la palabra y uno dice, Señor, pero ¿y yo qué he hecho? ¿Cierto? Sale uno como, antes sale como si el Señor el Señor le diera a uno esas cosas. Muy cierto, manito Gustavo. Muy cierto. Listo, avancemos ahí. Versículo 5 al 6 dice, y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva, no entraron por causa de desobediencia. Entonces, mire cómo este capítulo 4 va en la historia de Israel, a la realidad del creyente. Mire que este capítulo 4 va así. Va de la historia de Israel a la realidad del creyente. Se va moviendo así. Y entonces a aquel grupo de Israel se le dijo, no entrarán en mi reposo. ¿Por causa de qué? Por desobedientes. Y a ellos también se les predicó el evangelio. Porque algo que dice ahí, buenas nuevas, está hablando del evangelio. A ellos también se les predicó el evangelio. Primero, y se les predicó la salvación por medio de un redentor. Se les predicó la salvación por medio de un salvador. Porque todas las figuras del tabernáculo apuntaban a eso. Y se les habló que irían camino a un reposo. Pero no entraron en él por causa de desobediencia, por desobedientes, porque todo lo cuestionaban, porque no estaban de acuerdo a lo que no creían a la palabra que Dios les anunciaba. Manito Gerson dice, esto explica también de una de las preguntas que se realizaban anteriormente de la elección de cómo el Antiguo Testamento se salvan, sí, se salvan de la misma forma. Por eso le digo, es que el Evangelio se predica desde el Antiguo Testamento, desde Génesis 3:15. Y la ley también hace parte del Evangelio. Lo hemos hablado de esa relación, ¿cierto? Ya no de esa ley como pacto de obra, sino esa ley, ¿cierto? Del estándar moral divino. Sabemos que esa ley religiosa ceremonial apuntaba a Cristo y cuando Cristo vino, todo eso se finalizó. Pero hoy en día todavía sigue la ley moral de Dios. El creyente también tiene que ir a ella con el fin de estar también esculcando su corazón, porque nosotros no podemos descuidar nuestro corazón para estar mortificando el pecado en nuestra vida. Así que a ellos se les dice no entrarán en mi reposo por desobediencia, porque no creyeron en el evangelio que se les predicaba. Por eso de Génesis a Apocalipsis se habla de Cristo, hermanos. De Génesis a Apocalipsis se habla de Cristo. Cada libro de la palabra apunta a Cristo. Jesús mismo dijo, la ley, el evangelio, ¿cierto? La ley, los profetas, los salmos hablan de mí. Calvino dice, finalmente concluye que el verdadero reposo de los fieles ha de continuar para siempre y serán cuando ellos reposen como Dios lo hizo. Por eso también habla que nuestro Señor, que Dios reposó al séptimo día, hablando de que el creyente también debe reposar de la misma forma como nuestro Dios reposó de sus obras. Dice, e indudablemente como la más sublime felicidad del hombre consiste en ser unido a su Dios, así debe ser su último fin, al cual debe dirigir todos sus pensamientos y acciones. El autor lo prueba, porque Dios al descansar declaró mucho tiempo después que él no daría su reposo a los incrédulos. Él habría declarado tal cosa sin objeto alguno, si no hubiese manifestado que los fieles reposarán conforme él mismo lo hizo. Entonces, en el desierto se le dijo que los incrédulos no entrarían en el reposo. Y no solamente era una realidad de Canaán, sino que realmente esos incrédulos que murieron en el desierto no entrarían tampoco en el reposo eterno por incrédulos, por desobedientes. Entonces miremos esta realidad. Así como también el creyente tenía una realidad mayor, Canaán, de un reposo eterno, también para el incrédulo que murió en el desierto, que se le dijo que no entrarían en mi reposo, no era que no entraría solamente en la tierra, sino que no entrarían en el reposo eterno de Dios. Ahí donde vemos nosotros eso. Y Kistemaker dice, ¿por qué es siempre válida la promesa de Dios? O sea, lo que está escribiendo aquí Hebreos es que esta promesa de entrar al reposo es un llamado que se hace desde el inicio de la humanidad. A la humanidad pecadora siempre se llama, vengan y entren en el reposo de Dios. Ese es el llamado del Evangelio. El llamado del Evangelio es que vengan a Cristo y reposen de sus obras, reposen de lo que produce el pecado, reposen de aquella aflicción del pecado y lo destructivo que es el pecado. Para eso vino nuestro Señor Jesús. Es un llamado que se hace desde el inicio. Vengan, ese es el pacto de gracia, vengan y reposen en su Señor.
Se hace desde el inicio. El escritor contesta esta pregunta en por lo menos 3 versículos del capítulo 4. Dios ha hablado. Simplemente la frase, como Dios ha dicho, que en el original griego aparece en tiempo perfecto, significa que lo que Dios dice tiene validez permanente, y ese llamado a entrar en el reposo de Dios se predica desde Adán hasta adelante. No importa cuántos siglos pasen, la palabra de Dios abarca todas las edades. Su mensaje es tan claro, firme y seguro hoy como lo fue cuando la pronunciaron por vez primera. La palabra de Dios es divinamente inspirada y, como dice Pablo, útil para enseñar, redarguir, corregir y adiestrar en justicia. ¿Qué es el Evangelio? Venir a Cristo. Cristo es el Evangelio, como dice un libro de John Piper. Cristo es el Evangelio. Y nosotros venimos a Cristo. Todas las promesas que están en Cristo. Descansamos en Él. Y eso se predica desde Génesis. O si no, miremos lo que dice Génesis 3:15. Hablando también de la derrota del enemigo. 7 y 8 dice. ¿Tiene alguna pregunta? ¿Algún aporte? Listo. Entonces, versículos 7 y 8 dice. Otra vez determina un día y dice, hoy. Diciendo después de tanto tiempo por medio de David, como se dijo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, porque es a través de la proclamación del Evangelio que las personas escuchan el plan de salvación y el reposo eterno. Entonces, lo que le está diciendo a aquellos que iba dirigida esta carta es, si escuchan hoy su voz, no endurezcan su corazón, como lo hicieron aquellas personas en el desierto. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablarían después de otro día. O sea que cuando ellos entraron a Canaán por medio de Josué, era la promesa de entrar en el reposo de Dios. Pero los profetas hablan de otro día. Quiere decir que Canaán apuntaba a una realidad mayor. Entonces miremos que, lamentablemente, hermanos, yo soy de la línea clásica que creo en la parte tipológica, y uno pues al leer la Biblia, de hecho la Biblia habla mucha tipología. Hoy en día, más que todos los teólogos liberales van en contra de esa interpretación clásica como lo hacían los reformados antiguamente y los puritanos, ¿cierto? Más por ese dispensacionalismo, porque en el dispensacionalismo realmente anulan la tipología, y ellos lo que hacen es decir, esto es para Israel, esto es para la iglesia, no, esto es para Israel, y Israel murió en el desierto y entró a Canaán, y listo, para Canaán, y en el Evangelio sí dice el reposo que es Cristo, entonces todo lo dividen. Pero cuando uno lee Hebreos capítulo 4, es real de que siempre todo ha apuntado a una promesa general de un pueblo de Dios. Dios no tiene 2 pueblos, solamente tiene uno. Y la misma promesa que se le hizo a los judíos, se le hace hoy a los gentiles, de entrar en su reposo. Y por tal motivo el llamado es el mismo, no endurezcamos nuestros corazones. Atendamos a ese llamado, realmente analicemos si estamos en la fe. Por tanto, Josué los introdujo en Canaán, pero se habla que realmente ese no era el reposo completo, era solamente algo que apuntaba a ese reposo. Manito Gustavo colocó todo el Salmo 95, ¿sí? Que también habla de que no endurezcáis vuestros corazón como en Meriba, como el día de Masach en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras. 40 años estuve disgustado con la nación y dije, pueblo en que divaga de corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi furor que no entrarán en mi reposo. Y de hecho, el capítulo 4 se enfoca mucho en el Salmo capítulo 95. Muy cierto. Y Calvino dice, por consiguiente, cuando tomaron posesión de ella, ¿qué tomaron posesión? De Canaán, no debía haber reposado como si ya hubiese alcanzado la cúspide de todos sus deseos, sino por el contrario, deberían haber contemplado lo espiritual a que aquello les invitaban. O sea, entraron a Canaán y Canaán no era un reposo completo. De hecho, vemos la historia en Canaán de cómo el pueblo tuvo guerras, cómo se fue asentando, después con el libro de Jueces, cómo el pueblo se pervirtió. Quiere decir que en realidad no era algo equilibrado, no era un reposo. De hecho, el pueblo sufrió, y lo vemos como pasaba en el libro de Jueces, como los enemigos venían contra ellos. Quiere decir que apuntaba a un reposo mayor. Aquellos a quienes David dirigió el Salmo estaban en posesión de Canaán, pero se les recordaba el deber de buscar un reposo mejor. Y ahora nosotros sabemos que hay una realidad, hay un reposo mayor, estamos viviendo y reposando en Cristo. Todos los días somos fortalecidos en Cristo. Yo les comentaba también a la iglesia en estos días que me terminé hace poquito de leer un libro de David Reiner, un misionero a los indios estadounidenses,
y cómo él todos los días tenía luchas, y él mismo en su diario escribe, y fue fortalecido por la gracia de Dios. Por eso la importancia de leer la palabra y de orar, porque las luchas de esta vida son muy fuertes, y uno tiene que ir a la oración para ser fortalecido ante los embates de esta vida diariamente. Manito Juan Goyeneche dice, el descanso de los israelitas después de establecerse en la tierra prometida no fue ni definitivo. El concepto de descanso es una analogía de la salvación futura, sí señor. Y ese es un comentario ¿de quién? De Carballosa. Allá. Listo. Kistemaker dice, el reposo que Dios quiso para su pueblo trasciende lo temporal y llega a lo eterno. Es un reposo espiritual producido por el Evangelio, ya sea que se haya predicado en los días del Antiguo Testamento o en los días del Nuevo. Es un reposo del pecado y del mal. Nosotros en este momento todavía tenemos lucha con el pecado. Los creyentes todavía tienen un remanente de pecado con el cual luchamos diariamente. Y el pecado es angustia, hermano. El pecado angustia. El pecado trae dolor. El pecado trae molestia. Entonces, por tal motivo, no hemos descansado. El pecado, ahora ya el creyente no es dominado por el pecado. Ya el pecado no nos domina. No obstante, aún tenemos una lucha hasta el último día de nuestras vidas, hasta que seamos completamente libres del pecado. Zacarías Ursino dice, con ayuda de Gaspar Oleviano, expresó dicho reposo adecuadamente. Que todos los días de mi vida descanse de mis malas obras. Dejé al Señor obrar en mí mediante su Espíritu. Y comience así en esa vida el eterno día de reposo. Entonces entendamos esto. Hay una realidad que es ya, pero hay una realidad futura. O sea, nosotros ya descansamos en nuestro Señor. Nuestro Señor Jesús reina. Hay un reposo en Él. Hay que venir a Él diariamente para ser fortalecido ante los embates de la vida. Y descansamos en Él. Y dejamos nuestras cargas ante Él para que su yugo esté sobre nuestras vidas. Pero si nosotros como creyentes no descansamos en nuestro Señor, vamos a vivir con la misma angustia que vive este mundo. Porque este mundo no tiene un consolador. Consolador solamente lo tienen los creyentes. Por tal motivo, las angustias del alma en el mundo son fuertes. Esta tarde leía en el periódico que, por ejemplo, la ciudad donde yo estoy es una de las ciudades donde más suicidios hay en Colombia. Hoy en día la gente está suicidando por causa de las angustias del alma constante. Pero el creyente tiene su descanso en su Señor actualmente. Y debemos venir a descansar en Él, quedarnos en Él y entregar las cargas a nuestro Señor. Sabemos que por medio del Espíritu Santo, por eso Él decía otro consolador, y es el Espíritu Santo quien nos guía, nos direcciona, nos da esa paz y ese gozo en medio de las circunstancias más fuertes de la vida. Por eso somos fortalecidos en Él. Pero hay una realidad mayor. ¿Sí? ¿Alguien quiere decir algo antes de entrar a leer este último versículo? Hermanito dice que lo sacó de la Biblia de estudio Faith Life. ¿Sí? ¿Quién quiere decir algo para aportar con respecto a estos versículos, hermano? Que quieran decir algo adicional antes de leer este último versículo. Nomás estamos leyendo del 1 al 9. Esperemos que Jorge, si alguien quiere hacer un aporte, igual estamos enfatizando mucho en este tema del descanso eterno, de cómo esa historia del pueblo judío apuntaba a eso. Y es lo que de hecho el escritor de Hebreos está llevándonos, para después entrar a otros temas. Lo que está haciendo el escritor de Hebreos es que aquello que se predicaba en el Antiguo Testamento es lo mismo que se predica ahora, por medio de Cristo. El versículo 9, mientras manito Jorge finaliza ahí, dice, por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. O sea, no reposaron en Canaán, queda aún un reposo para el pueblo de Dios. Es como se escribe en este versículo 9. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Y ese reposo es nuestra eternidad con Cristo. Y Calvino dice, vemos pues como la tierra de Canaán fue un reposo. Lo fue ciertamente. Era lo que Dios les había prometido. El lugar, la heredad del pueblo de Israel. Pero transitorio, más allá del cual estaban para los fieles el deber de avanzar.
En este sentido, el apóstol niega que el reposo fuese dado por Josué, porque bajo su dirección el pueblo entró en la tierra prometida, no para reposar, sino para que pudiera con mayor presteza avanzar hacia adelante, hacia el cielo, y vieran una realidad mayor en esa posesión. A través de la fe tendrían ese entendimiento de un descanso mayor y de una tierra celestial. Jorge Aguilar dice: Pastor Carlos, algunos israelitas entraron con Josué, los hijos de los que no entraron, pero aún muchos de estos pecaron en Canaán y por lo tanto no entraron en el reposo eterno. Sí, claro. Aún dentro del pueblo de Israel, no todos los israelitas fueron salvos, lo hemos hablado, sino ciertos israelitas fueron salvos. Aquellos de los que pertenecían al verdadero pueblo de Dios, al verdadero Israel espiritual, no al Israel físico de esta tierra, sino que pertenecían a aquel verdadero pueblo de Dios, que iban directamente a la eternidad. Porque es que dentro del pueblo de Israel estaban aquellos que creían en la promesa del reposo y aquellos que todavía vivían para esta tierra y serían condenados. El verdadero pueblo de Dios eran aquellos que creían en esas promesas de Dios, mientras los demás eran de esta tierra, solamente eran israelitas por sangre y naturaleza, pero no eran parte del Israel de Dios. Así de sencillo es. Por eso nosotros también pertenecemos a ese Israel de Dios, a ese pueblo de Dios. Pablo muchas veces también lo dijo. Y nosotros también vamos a habitar en esa parte, como Apocalipsis dice, en esa que llama la Nueva Jerusalén. Listo, entonces avancemos con Kistemaker, que dice: para el creyente el día de reposo no es simplemente un día de descanso en el sentido de ser una del trabajo, es más bien un reposo espiritual, una cesación del pecar. Trae consigo la noción de estar ante la presencia sagrada de Dios junto con su pueblo en culto de adoración y alabanza. Por eso, ¿cuál es la diferencia del creyente a un no creyente? Que por medio de Cristo y por medio de que nacemos de nuevo, que hay un principio de vida en nosotros ya no somos esclavos del pecado, o sea, nosotros ya no vivimos para el pecado ni nos deleitamos en el pecado, sino que ahora hay un dolor por el pecado. Antes nos deleitábamos y nos daba igual pecar porque nos gustaba pecar. Y el pecado trae dolor, hermano, angustia. Pero ahora hemos sido esclavos, aún tenemos batalla contra el pecado, pero nos duele cuando pecamos. Una de las realidades del creyente, si ha sido salvo o no, es que le duele el pecado, no que tenga un remordimiento por el pecado, porque el remordimiento es, listo, la embarré, bueno, Dios me perdona, así es como hacen hoy en día mucho, ¿cierto? Listo, eso es remordimiento. El dolor por el pecado es que de verdad le fallé a Dios, de verdad pequé ante Dios, me arrepiento, clamo, me estorba ese pecado que está en mi vida, clamo a Dios para que me dé la capacidad de arrepentirme, y Él mismo es el que me quita ese pecado de mi vida. Yo no tengo la capacidad de quitarme ningún pecado. Eso es moralidad, hermano. Yo también se lo expliqué mucho tiempo cuando estudiamos Romanos. Yo creer que soy capaz de reformarme a mí mismo por mi propia cuenta es moralidad. Yo lo único que tengo que hacer es clamar. Mire, yo lo he visto mucho en mi vida. Hay que entender bien la doctrina de la mortificación y de la regeneración. Eso no es a la fuerza. Obviamente también hay un querer como el hacer, y uno también tiene que hacer ciertas cosas, pero es de clamar. Porque cuando uno cree que es a la fuerza, uno intenta y uno no es capaz. Pero cuando uno clama, ruega a Dios para que por su gracia, por favor, ese pecado que le estorba a uno sincero, uno confiesa. Y uno también el querer como el hacer, se van tomando ciertas decisiones y todo eso. Pero es por la gracia de Dios que esa angustia de ese pecado o esa costumbre pecaminosa se quita de mi vida. Pero si yo creo que soy capaz de quitarla con mis propias fuerzas, se va a dar cuenta que es imposible. Y esto va a ser un círculo vicioso constante donde usted quiere, pero no puede. Porque es moralidad. La moralidad quiere, pero no puede. Y entonces trata de vivir de apariencias, ya que quiere, pero no puede. Entonces trata de mostrar otro tipo de cara. Y nosotros estamos tentados siempre a la moralidad. Por eso debemos buscar la gracia de Dios para fortalecer nuestra vida espiritual. Y tendemos a la moralidad, tendemos a hacerlo todo a nuestra fuerza. Todo. Y eso es moralidad, hermano. Hay que aprender a vivir para que sea Dios fortaleciéndonos por su gracia y obrando a través de su gracia. Gracia para el creyente no solamente fue al inicio. Toda la vida del creyente diariamente es por gracia. Somos rescatados a través de pruebas de nuestra vida, de angustias de nuestra vida, por la gracia de Dios, no por nuestras capacidades, hermanos. Listo. ¿Alguien tiene algún aporte final? Hemos dicho que vamos a durar de 45
a 50 si hay preguntas, pero no vamos a durar más. ¿Tiene alguna Pastor, pregunta, algún aporte? Emerson. no, solamente estaba pensando en lo que usted estaba diciendo y atándolo con que estaba hablando ahorita rato, de que nosotros debemos de pensar o tener un pensamiento cristiano, bíblico. Pienso que es importante tener en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestro espíritu, en nuestro ser, pues, la definición clara del esclavo, de la esclavitud en Cristo. Porque usted nos decía ahorita que nosotros dejamos de ser esclavos del mundo, esclavos de Satanás, esclavos de esta vida, de las tentaciones, de nuestro ser, pues, antiguo, nuestro hombre antiguo. Pero nosotros seguimos siendo esclavos. Entonces yo pienso que para pensar de una manera cristiana, bíblica, uno tiene que llegar al entendimiento y pedirle al Espíritu Santo que le dé la iluminación necesaria para no pelear mentalmente contra esto, porque muchos cristianos, por el tipo de enseñanza que han tenido, muchos hermanos que han llegado de otros lugares, o todos que hemos venido de diferentes lugares, todavía no se capta que, o pega muy duro, de que uno es un esclavo. Entonces, uy, ¿cómo así que sigo siendo esclavo? No, Sí, seguimos siendo esclavos, pero por amor, para Dios. Nuestra verdad, de hecho hay un libro de John MacArthur que se llama así, ¿cierto? Nosotros somos libres del pecado porque ahora somos esclavos de Cristo. O sea, nosotros no somos libres para hacer lo que queramos. Nuestra verdadera libertad está en rendirnos en Cristo. Así es. Así como dice Alejandro, la verdadera libertad está en Cristo. Amén. Ese libro, pastor, sí es excelente. Excelente. Sí. Un libro de John MacArthur. ¿Alguien más tiene algo que decir para que vayamos terminando? ¿Alguna conclusión final, algún aporte que quieran hacer con respecto a estos primeros 9 versículos? Y ya dentro de 8 días seguiremos con los siguientes. Y esta es una enseñanza más bien aplicativa. Ya vamos a empezar con profundidad doctrinal en Hebreos, que vamos a hablar sobre el sacerdocio, sobre toda la parte ceremonial del Antiguo Testamento. Pero para ahora esto es como una introducción a los capítulos que vienen en la Antigüedad. El libro voy a buscarlo, yo creo que yo lo tengo. Yo creo que lo tengo, sí, y se los comparto. Es un libro que yo me leí, pero hace años. Pero yo creo que ahí lo tengo y se los voy a compartir. Si es de John MacArthur. ¿Listo, hermano? ¿Alguien más? Hoy casi no escuché mujeres. Si alguien tiene ahí para que finalicemos y oremos. Si tiene algo que decir Florencia, Rosalba, Leticia, Daniela, Geraldine. Ah, Geraldine escribió, sí, por ahí la vi que escribió. Listo, entonces vamos a orar para finalizar. Bueno, Padre, gracias, Señor, por este tiempo, por permitirnos estar aquí, Señor, para exaltarte, para glorificarte. Gracias por esta enseñanza, que es refrigerio también para nuestra vida, porque sabemos que el descanso solamente lo encontramos en nuestro Señor Jesús. Por lo, Padre, te pedimos para que seas tú dándonos un entendimiento claro. Y en estas situaciones tan angustiosas, Señor, de la humanidad, podamos comprender que el creyente solamente puede descansar en su Señor. Por eso guíanos, Señor, y ayúdanos a vivir completamente para nuestro Rey. Te damos, Señor, a ti la gloria. Te damos, Señor, a ti